Damos gracias a Dios por este momento que Él nos concede. Y quiero invitar a los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y a los hermanos que tomemos el libro de los exiliados, Hebreos, capítulo 5. Esta carta está dirigida a los creyentes judíos que querían volver otra vez a los rudimentos, a la ley. Como muchos cristianos hoy día que han andado bien y luego terminaron en la inmundicia de la carne. Hebreos capítulo 5. Procuremos despedazar este tema, desglosar este tema lo más breve posible, ya que es un tema demasiado extenso, el tema de la salvación. Porque la salvación, ahí está incluida lo que es redención, adopción, nuevo nacimiento y justificación. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero por el momento que tomemos el versículo 8 del capítulo 5 de Hebreos. Amén. Y de aquí partimos, alabado sea el nombre del Señor. Dice esta versión: aunque era hijo, Jesús en la carne era hijo ¿de quién? De Dios. Por lo que padeció, ¿qué? Aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Dice esta versión: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y muchos creen de que después de que se recibió la salvación, ya no hay sufrimiento para el cristiano. Ya se acabaron los padecimientos, los sufrimientos para el que está en Cristo Jesús. Cuán equivocados están. Salvación. Vamos a hablar acerca de la palabra salvación. Uno le pregunta a los hermanos, a los cristianos, especialmente a los fieles y verdaderos, y luego a los cristianos de tránsito, a los cristianos de frontera, que no se sabe si son cristianos o son submundanos. Uno le pregunta, ¿qué es salvación? Y la mayoría, la respuesta es vaga. Todos de una u otra manera damos una respuesta equívoca. A la salvación es un don, es un regalo de Dios. No es discutible eso. Pero la salvación no
es eso en sí. La palabra salvación en griego es soteria. La palabra soteria, que significa alabado sea el nombre del Señor, liberación, pasar con seguridad, protección de daño alguno. Oiga lo que significa la palabra salvación. Liberación, pasar con seguridad, protección de daño alguno. Luego aplicamos este término a lo espiritual. Lo que hizo Cristo al regalarnos esa salvación tan grande, lo cual muchos la hemos menospreciado sin discernir el sufrimiento, el padecimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Si la mayoría de los cristianos analizáramos los padecimientos de nuestro amado Salvador Jesucristo, de seguro que no andaríamos de cualquier manera, porque vamos a mirar lo que Él sufrió, lo que Él padeció. En el devocional tomamos el capítulo 53 de Isaías para darle paso a este tema. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede hablar de salvación sin antes hablar de los padecimientos de nuestro amado Salvador Jesucristo para regalarnos esa salvación. Salvación que fue a costa de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de quebrantamiento, de decepciones, muerte. Y no muerte cualquiera, muerte humillante. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces salvación es liberación. Y vamos a ver el Señor de qué nos libró. De qué nos liberó, perdón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y pasarnos con seguridad. Pasarnos ¿por dónde? Por este transitar de este mundo, este caminar diario. El Señor nos ha guardado, nos ha pasado con seguridad en este caminar. Por eso, los que estamos en Cristo Jesús, no entrarán a condenación, sufrirán peligros, sufrirán consecuencias terribles producto de haber recibido esa salvación tan grande, porque el enemigo es groseramente terco y bruto. No sabe que cada ataque que lanza contra los hijos de Dios es una puñalada que Él se está metiendo para la eternidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien. Y darnos protección de daño alguno. No nos podrá el enemigo dañar en absoluto. Llámese diablo, demonios o persona alguna. Por eso cualquier brujo, cualquier hechicero que se meta con un cristiano tiene que pensarla muy bien.
tiene que pensarla muy bien cómo va a meterse con un cristiano fiel y verdadero. Porque no podrá hacerle daño a ese cristiano. No podrá hacerle daño a ese cristiano ningún brujo, ningún hechicero. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el Señor nos ha dado esa salvación, lo cual significa guardarnos con seguridad de cualquier daño. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Bendecimos a Dios por esta palabra santa y bendita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La salvación se describe en las Sagradas Escrituras como el camino. Como el camino. Mire cómo se describe la salvación en el cristiano, en las Sagradas Escrituras para el cristiano. Como el camino. ¿Qué? Que conduce por la vida hasta la ¿qué? Eternidad. La salvación está descrita como el camino que conduce al cristiano por la vida eterna. Aleluya. Hasta la vida eterna. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Entonces se describe la salvación como el camino que conduce por la vida hasta la eternidad en comunión con aquel que nos ha dado la salvación, que es Dios. Cristo no nos dio la salvación. Nos la dio Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús es el medio de propiciación, el medio de salvación. Pero la salvación viene de parte de Dios el Padre. No sé otros. ¿De dónde viene la salvación? Es que yo soy salvo por Jesús, sí. Pero esa salvación viene por Jesús, viene por Dios a través de Jesús. Que quede claro. Entonces, la salvación se describe en las Sagradas Escrituras como el camino que conduce por la vida hasta la eternidad. En comunión con Dios, el Padre. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que sigue hasta el final. Dicha salvación es hasta el final. Hoy el Señor te la dio Dios el Padre por la fe mediante la fe en Cristo Jesús, y es caminar hasta la eternidad con ella hasta que lleguemos allá en la misma presencia del Señor, pero en comunión con Dios aquí en la tierra. Ahora bien, ¿la salvación es para quién? La salvación no es para todo el mundo. Estamos equivocados la gran mayoría de muchos cristianos. No es para todo el mundo. La salvación es para los obedientes
que Dios de antemano, por su presencia, conocimiento de lo futuro, sabe que ese hombre, esa mujer, le va a obedecer. Si me amáis, guardad mi palabra. Seguimos. Contexto bíblico lo vamos a mirar. Gloria al nombre de Cristo. Entonces la salvación se empieza, es como un camino que conduce por la vida. Aleluya, gloria al Señor. Hasta la eterna comunión con Dios. Eterna comunión con Dios. En su absoluta presencia. Amén. Viviremos en comunión con Dios en su absoluta presencia, porque Él va con nosotros. Nunca le diga al Señor, Señor, yo quiero sentir tu presencia. No, es que Él está ahí en ti. Siéntelo si quiere, y si no lo siente, no se preocupe. Pero Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, porque vamos en este caminar. Y esto no es de sentir, esto es de fe. Amén. Amén. El único camino de salvación. Mire el único camino de salvación. Cristo es el camino al Padre. Cuando Él dice, yo soy el camino, un camino indica hacia un lugar. Y si Él dice que Él es el camino, el que llega a Él, a ese camino lo va a conducir no a Él, sino al Padre. Presten mucha atención. Ahí está Juan 14:6. Tomás le preguntó, Señor, muéstranos el camino. Usted nos habla del camino. Y el Señor le dijo, yo soy el camino. No hablemos de las otras dos partecitas. Yo soy el camino. Al ser el camino Él, vamos a caminar en Él hacia el Padre. ¿Estamos entendiendo? Vamos a caminar en Él, en las enseñanzas de Él que nos conduce al Padre. Gloria al nombre de Cristo. Y Hechos 4:12. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien. La salvación gloria al nombre, Señor. Se recibe primordialmente por la gracia de Dios. Se recibe la salvación por la gracia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. La salvación se recibe o se provee por la gracia de Dios. La salvación es provista por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios, el cual Dios la da en Jesucristo. Dios nos da la salvación en Jesucristo, porque Dios envió a Jesucristo para esa tarea. Gloria a Dios. Romanos
3, 28. 23, perdón. Perdón, 24. Romanos 3, 24. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados por su gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios. Mediante la fe en Jesucristo. La gracia de Dios nos justificó en Jesucristo. Amén. La gracia de Dios nos justificó. El regalo de Dios nos justificó. Mediante la fe en Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia, nos justificó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En griego, ¿qué redención? Poco a poco se habla acerca de lo que significa salvación y redención. Y también justificación. Todos ellos tienen que ir a la par. Salvación, redención y justificación. Redención en griego es apoltrosis, que significa rescate mediante el pago de cierto precio. Eso significa la palabra apoltrosis. Rescate mediante el pago de cierto precio. ¿Y cuál fue el precio para que esa salvación, que es por la gracia, por la misericordia de Dios, mediante el sacrificio de Cristo, fue el sufrimiento, padecimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo? El precio que Él pagó fue un precio muy alto. Lo cual, por eso los hebreos se tropezaron con esa roca, que es Cristo Jesús, al ver que Él había proclamado que era el Hijo de Dios, y al decir que Él era el Hijo de Dios, la palabra Hijo de Dios en hebreo significa igual, igual a Dios. Y nadie podía ser igual a Dios, y Él dijo que era igual a Dios. No dijo que era el Padre, pero dijo que era igual a Dios. Entonces los hebreos empezaron a sacar conclusiones. Este hombre es un hereje. Este hombre es un blasfemo. Se está haciendo semejante a Dios el Padre. Y buscaron la forma de cómo quitarle la vida hasta lograrlo. Pero para ello vino el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, redención en griego es apoltrosis, rescate mediante el pago de cierto precio. Cristo pagó un alto precio para salvarte a ti y llevarte a la misma presencia de Dios el Padre. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es el camino que conduce al Padre. Amén. Por eso Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí.
Amén. Amén. Gloria al nombre, Señor. Nadie va al Padre sino por ese camino, por ese medio. Porque Jesús, según el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 2:5, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. ¿Qué dice, hermano? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Si hay un solo Dios, ese Dios no es el mismo mediador, porque no puede haber mediador siendo el mismo que es Dios. Estoy hablando acerca de la Trinidad, no de la unicidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo es el medio para que el ser humano vaya al Padre. Si no estuviese ese medio, nadie podría ir al Padre, porque a Dios le plació así en su sola potestad. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, la salvación es provista por la gracia de Dios, la cual da en Jesucristo, Romanos 3:24, basándose en su muerte. Oiga, esta salvación se basa en su muerte. Si Él no hubiese muerto como murió, no hubiese habido redención, no hubiese habido salvación. Romanos 3:25, ¿qué dice? Basándose en su muerte. Gloria al nombre de Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. 25, ¿cierto? 3:25 de Romanos. Sí, 3:25 de Romanos. Gloria al nombre de Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su muerte y su resurrección. Romanos 5:10. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su resurrección. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su resurrección. Gloria al nombre de Cristo. Y continúa con la intercesión. La salvación nuestra continúa con la intercesión por los creyentes. Jesús
está intercediendo por usted y por mí en estos momentos. Hechos 7:25. Gloria a Dios. Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Perdón. Es Hebreos 10:25. 7:25. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. ¿Qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor, Dios Todopoderoso, continúa en este caminar con esa salvación para nosotros por la intercesión de nuestro amado Salvador por cada creyente. En este momento usted puede decir: estoy tranquilo, confiado de mi salvación, porque mi Señor intercede por mí. Me guarda, me protege, pide por Dios, y pide a Dios por mí, implora por mí. Amén. Entonces, viviendo para interceder por nosotros. Esa salvación continúa por la intercesión del Señor por nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. La salvación se recibe ¿por qué? Por gracia, ¿sí o no? La salvación se recibe por gracia mediante la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Romanos 3:22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Gloria a Dios. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Justificados por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Bien. La salvación es producto como que resultado de la gracia de Dios. La salvación es producto como resultado de la gracia de Dios. Nadie puede llegar y decir: yo soy salvo por esto, por aquello, sino por la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Es producto de la gracia de Dios, del regalo de Dios. Amén. A nadie
nos costó nada la salvación. A Cristo es el único que le costó. Porque ya vamos a mirar los padecimientos de Jesús. Lo cual tenemos que valorarlo. Aquí es donde viene lo más tremendo de la salvación. Porque la salvación es tan delicada. Por eso es que el apóstol hace un énfasis y dice que hay que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. ¿Qué significa la palabra cuidar? Como quien cuida un tesoro. ¿Es que se pierde la salvación? No. Nadie cuida un tesoro para perderlo. Lo cuida porque lo aprecia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué cuida usted a su esposa? Que la aprecia. La quiere. ¿Por qué cuido yo a mi esposa? Porque la quiero. ¿Por qué cuido yo a la niña? Porque la quiero. No porque la voy a perder. Amén. Amén. Porque la quiero. Gloria al nombre del Señor. Cuidar con temor y temblor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces la salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo. Ya lo vimos. Es producto como resultado de la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahí está. Juan 16. Gloria al nombre de Cristo. Y la respuesta humana de la fe. La salvación, el resultado de la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Y es producto como resultado, y la respuesta humana de la fe. Si no respondemos nosotros por la fe a ese regalo, la salvación no se tiene. La recibo por fe. Amén. Los discípulos, todos aquellos que estuvieron con Cristo, anduvieron por vista, vieron. En cambio se le acercó un hombre y él creyó solamente. Y él, el Señor, lo adoró, prácticamente lo exaltó, sí, lo adoró. La palabra adorar en ese término significa exaltarlo, lo elogió. No he visto tanta fe en el pueblo de Israel. No he visto tanta fe en el pueblo de Israel. ¿A quién se refirió? A Felipe. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Hechos 16:31. Gloria a Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la respuesta humana, si no actuamos por fe al recibir ese regalo, no se recibe la salvación. Porque el Señor nos la da por su gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Y si nosotros no ejercitamos nuestra fe creyendo en ese regalo, entonces no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Listo. Si todo lo que se haga se debe hacer por fe, en este caminar todo es por fe. Amén. Amén.
No porque a nosotros, por ejemplo, a nosotros nos están contando esto de Jesucristo, el sagrado libro. ¿Lo estamos recibiendo qué? Por fe. A nosotros no nos consta nada. Pero lo que sí es cierto es que nosotros sí vemos la evidencia, la eficacia de lo que hace la palabra por el cambio que ha habido en nosotros. Porque vamos a mirar lo que hace la salvación en nosotros. Y aquí nos vamos a dar cuenta que sí podemos decir también por vista. Mire el cambio que hace la palabra, o sea, la salvación. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Por medio de la salvación pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora en Cristo vivimos para Dios. Hemos sido resucitados, redimidos para Dios a través de esa salvación que es en Cristo Jesús. Muy bien, pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Juan 3:14. Y el Evangelio de Juan 3:14. Sí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sí es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En él hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Por qué? Porque colocamos los ojos en Jesús. Amén. Bien. Por ese lado. Del dominio de Satanás. Oiga, por medio de la salvación pasamos del dominio de Satanás al dominio de Dios. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Uy, hermano, qué hermosura ese pasaje, ¿sí o no? Gloria al nombre de Cristo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por medio de la salvación, pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Amén. Pasamos de ser esclavos del diablo, dominados por Satanás, a ser dominados por Dios. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del dominio de Satanás a Dios. Amén. Del dominio de Satanás a Dios. Gloria al nombre del Señor. Oiga, mire lo que hizo la salvación en nosotros. Del poder del pecado al poder de Dios, del Señor. El pecado nos dominaba. El pecado tiene poder.
El pecado esclaviza. El pecado somete. Y al el Señor regalarnos esa salvación tan grande, nos libró del poder del pecado. Y ya hoy, ahora estamos bajo el poder del Señor. Sin mí estáis perdidos. Mire lo que dice la palabra. Romanos 6, 17 al 23. Gloria a Dios. Seis 17. ¿A qué? Al 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no estaba sometida a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por medio de la salvación el Señor nos libró del poder del pecado. Por eso todos los cristianos podemos decir, pequé es porque estoy en esta naturaleza que todavía no ha sido redimida, pero el Señor me libró de la adicción al pecado, de pecar de continuo, porque pecamos, pero ya no somos practicantes, sino que somos pecadores, llamémoslo de esa manera, accidentales. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Bien. Sea bendito el nombre de Cristo. La salvación nos lleva a una nueva vida de relación personal. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Mire, la salvación nos lleva a una nueva vida de relación personal con Dios. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos, mire, una relación intrínseca con Dios. Nadie nos podrá separar de ahí, porque ya somos hijos de Dios, por medio de la salvación que se obtiene mediante la fe en Jesucristo. ¿Ves? Ya estamos unidos. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces nos lleva a una nueva relación personal con Dios, la salvación. Amén. Y nos rescata de la paga del pecado. Oiga, nos rescata de la paga del pecado. ¿Cuál era la paga del pecado según ahí el Romanos 16, 23? Muerte. La paga de muerte. Esa palabra muerte significa separación. Ya no hay, mejor dicho, no se podía hacer nada con relación a Dios, acercamiento a Dios para nada. Amén. Pero llegó la salvación a nosotros e inmediatamente nos libró de la muerte.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, nos rescató de la paga del pecado. O sea, nos rescató de la muerte. Estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos ha rescatado de esa muerte. Y ya no estamos nosotros en muerte, sino que estamos en vida. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Porque con Cristo vivimos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ahí está. Romanos 1:16. Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para librarnos de la muerte, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Para salvarnos de la muerte. Porque es poder de Dios para salvación, para salvarnos de la muerte. Gloria al nombre del Señor. La verdadera salvación. Salva a los creyentes. Mire la verdadera salvación lo que hace. Cuando usted verdaderamente es salvo, porque más de uno dice yo soy salvo y a la verdad no son salvos porque todavía están viviendo en sus pecados. Todavía no han crucificado su carne juntamente con Cristo. Mire lo que hizo la salvación en el creyente. Salva a los creyentes ¿del qué? Del hábito y dominio del pecado. ¿Pecamos, sí o no? Amén. Pero no estamos habituados. No hay ese hábito al pecado. Es que yo no puedo vivir sin estar allá de morbo. Amén. El Señor nos ha liberado del hábito del pecado mediante esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Y dominio del pecado. O sea, ya no tenemos hábito de pecar ni somos dominados por el pecado. Amén. Ni habituados ni dominados. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo hizo la salvación para librarnos del hábito del pecado y del dominio del pecado? Llenándonos con su Santo Espíritu. Como el Espíritu Santo mora en nosotros no hay deseo al pecado. Oiga bien. Llenándonos del Espíritu Santo. Tenemos el privilegio de una relación directa con Dios. Aleluya. Amén. Como somos dominados, somos totalmente ya libres del hábito del pecado y del poder del pecado y tenemos el Espíritu Santo. Hermanos del alma, tenemos el privilegio de una relación directa con Dios. Aleluya. Con Dios, el Padre, y de Jesucristo como Señor y Salvador. Mateo 6:9. Me enredo un poquito porque esto lo escribía esta madrugada a la ligera. Gloria al nombre del Señor. No sé por qué el Señor me daba esos versículos.
pero ahí estamos. Amén. Entonces, tenemos una relación directa con Dios, nuestro Padre Celestial, y con nuestro amado Salvador Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Mateo 6:9, ¿qué dice? 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos comunión, o sea, oramos con Él con tranquilidad. Amén. Juan 14:18-23. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien. Ya viene aquí lo más importante. La salvación eterna que obtuvo Cristo mediante el sufrimiento. Mire, esa salvación la obtuvo Cristo mediante el sufrimiento. Amén. Ya vimos el versículo 8 del capítulo 5. Esa salvación hecha por Cristo mediante el sufrimiento está a disposición solo a quienes, de los que obedecen. El Señor no fue llegando regalando la salvación y ya de una vez la fue repartiendo y fue escribiendo el nombre de la vida, el nombre de cada persona en el libro de la vida y ya, al azar. No, para que no vayan a decir más de uno que era para todos. No, sino para los obedientes, porque el Señor no se equivoca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Está a disposición solo de los que le obedecen por la fe. Amén. Por la fe que salva, porque la fe que salva obedece. Oiga bien. La fe que salva es la que obedece. Si no hay una salvación, si hay una salvación sin obediencia, no es salvación. Esa no viene de nuestro amado Dios a través de Cristo. Pues la salvación que salva es la que obedece. Amén. Cristo aprendió por experiencia el sufrimiento y el precio que con frecuencia se paga por la obediencia. Cristo obedeció y al obedecer sufrió para regalarnos esa salvación que es a través de sufrimiento. No vino la salvación por otro medio, sino por el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. El sufrimiento y el precio que con frecuencia se paga por la obediencia fiel a Dios en un mundo perverso. Hebreos 12:2. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Yo tengo una cosa presente que se lo voy a decir ahora. Si no hubiera sido porque Cristo gustó, le provocó, le supo a bueno el sufrimiento para salvarnos a nosotros, el Señor no hubiera ido allá. Porque dice la palabra que Él gustó la muerte. ¿A quién le gusta sufrir? Fue porque a Él le gustó ese sufrimiento para rescatarnos a nosotros. Lo tomó con gusto. No que eso le supo bueno a Él, sino que le plació. Por el gusto, Él sufrió para salvarnos. Gloria al nombre del Señor. Filipenses 2:8 dice: Gloria a Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tremendo, hermanos. Sea bendito el nombre de Cristo. Jesús llegó a ser Salvador y sumo sacerdote perfecto, porque su sufrimiento y muerte se cumplieron sin pecado. El sufrimiento, el padecimiento y la muerte de Cristo se llevó a cabo sin pecado. Si hubiese sido por otro medio el Señor, nosotros no tendríamos salvación, porque eso fue llevado, ese sufrimiento y esa muerte, sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, sí, al cargar todo nuestro pecado, pero Él no pecó por su muerte. De esta manera llevó, aleluya, oiga bien, de esta manera llenó todos los requisitos que Dios demandaba. Gloria al nombre de Cristo. Hebreos 5, del 1 al 6. Y ya casi acabamos. Queríamos que habláramos acerca de esta salvación que es en Cristo Jesús, porque es demasiado importante. Hebreos 5. Del 1 al 6. Entonces mira lo que dice aquí. De esa manera, de la manera de sufrimiento, llenó los requisitos en todo sentido. Léalo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Amén. Para dar Cristo la salvación eterna, versículo 9, del 8 al 9 de ese mismo capítulo. Y aunque era hijo, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga tan hermoso hermano. Vino a ser salvación al Salvador para todo aquel que le obedece. Si no hay obediencia, no hay salvación. Amén. La obediencia que el Señor demanda en su palabra, lo primero es recibir el regalo. Esa es la primera obediencia. Lo recibo y luego empiezo a caminar. ¿En qué? En novedad de vida. De modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que practicábamos ayer, no lo vamos a practicar ya más. Pecamos, mentimos y muchas veces de pronto hasta miramos, nos enojamos y tratamos de remangarnos la camisa. Pero ahí está el abogado. Pedímosle al Padre perdón por eso que pecamos y luego el Padre nos reivindica. Es así de que, hermanos, hay que valorar esa salvación tan grande que le costó un precio muy alto al Maestro. Amén. Ese es el consejo de la palabra en el día de hoy. Ya con la ayuda del Todopoderoso, mañana trataremos el tema gozosos en el sufrimiento. ¿Cuántos se gozan en el sufrimiento? Ay, hermano. Y vamos a ver los sufrimientos de Esteban. Que no hubo un solo hombre en la tierra que pudiera decir que igualó los sufrimientos de Esteban. Esteban sufrió. Ni aún Pablo pudo llegar hasta ese momento de su muerte. Padre Santo que estás en Dios, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo el reconocimiento. Tu palabra, Señor, ha sido dada. Ayúdenos, Padre, a vivir esta tu palabra y apreciar esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, el descuido que hemos tenido a esta salvación tan grande. Perdónanos, Padre de la gloria, el menosprecio que hemos tenido con esta palabra, Señor. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a vivir en novedad de vida, agradándote a ti. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo con cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos a cada uno, por bendecir a Laura, bendecir a Samuel, bendecir a Freddy, por bendecir a mi esposa, bendecir a Marisela, a Marjorie, a Dana Isabel, a todos los que estamos aquí, a Wilkerson, Señor. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos a todos. Gracias en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y ahora, Padre, que salimos de este